El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa citamedica@yahoo.es y todas las inquietudes que también tengan envío en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa muy especial dedicado a que ustedes sepan un poquito más de la influencia de la música en el desarrollo del cerebro. Así que tenemos un invitado muy especial que nos va a desarrollar este tema. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Oris Amanda. Doctora Oris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a cada uno de ustedes. Y verdaderamente hoy nos acompaña un tema que me apasiona, a mí el arte me apasiona, pero me apasiona más saber que uno de los grandes potenciales que tiene nuestro país a desarrollar es precisamente el énfasis en la música, porque aquí tenemos ese sabor, ese swing, esa parte interior que nos hace liberar una cantidad de endorfinas y que precisamente Caldas es un potencial grandísimo a nivel del país y del mundo, ¿sí? Por eso hoy hemos invitado a una persona que verdaderamente nos representa. Tenemos a Ricardo Ospina Duque, un representante de ese grupo de personas de nuestra etnia que ha ido comenzando a explorar el mundo y que verdaderamente nos representa en todas partes del mundo con sus composiciones, con su música, y que en este momento precisamente ha ganado una beca, el primer latino en ganarse una beca en Estados Unidos para ir a acabar de desarrollar toda esa formación que ha obtenido en nuestra ciudad, en nuestro país. Ricardo, buenos días. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá y pues muy contento de hablar de música y muy contento de hablar de lo que puede ser el desarrollo del cerebro a partir de la música. Bueno, cuéntanos precisamente, Ricardo era un niño que pasaba por la cuadra de mi casa montando en bicicleta y que tenía unos papás muy juiciosos que siempre estaban ahí a la saga, pero que de pronto comenzaron a observar que este niño tenía cierta inclinación, ciertas capacidades y precisamente lo apoyaron allí. ¿Cómo es que los papás de Ricardo, en un medio como el nuestro, donde se cree en las carreras ortodoxas, vienen y se montan en esta patineta que ha sido tu vida? Yo creo que ha sido una bendición, primero que todo, que ellos hubieran como tenido la valentía en ese momento de decir, bueno, vamos a permitirle a mi niño que haga música. Porque, como tú dices, en un medio como el de nosotros y tan cerrado, yo recuerdo que estuve en un colegio en el que éramos 50, 25 iban a estudiar Derecho, otros 14 iban a estudiar Ingeniería, y recuerdo cuando dije que iba a estudiar música, todos quedaron. Entonces, fue algo muy bonito de mis papás, fue como un apostarle a lo distinto, un apostarle a qué puede pasar si mi hijo hace música, un comienzo con la guitarra, como muchos niños, en academias particulares, después entonces pasé a la banda del colegio, donde empecé a tocar clarinete, y por azares del destino ahora soy el director de esa banda, y como todo el círculo en ese colegio. Pasé después a la Orquesta Sinfónica de Caldas cuando estaba más o menos en 10º del colegio, ahí estuve 11 años, pasé a la licenciatura en música como estudiante, hice mi carrera allí y finalmente ahora soy también profesor de la universidad en énfasis de armonía, gramática e informática musical. Definitivamente le ha sacado a usted como el gusto a la música. Yo recuerdo, a propósito de lo que están hablando, de la valentía de los padres de hacer esto, que mi abuelo nos decía cuando él vivía que nunca, o a las mujeres o algo así, le recomendaba que nunca se enamoraran de un músico, ¿cierto? Porque el músico que ellos tenían en su mente era el músico de serenatero, de la guitarra, y que se la pasaban todas las noches trasnochando y tomando traguito. Esa era como la imagen que tenían de los músicos antiguamente, pues después de pronto nuestros padres, nuestros abuelos. Pero eso que tú dices es muy importante. ¿Y a ti cómo te surgió esa idea de desarrollar como música y emprender toda esta carrera musical?
Yo creo que, como le contaba algunas vez a unas personas, fue una cosa muy, muy especial. Primero yo recuerdo una guitarra colgada en la casa de mis tíos, y a la que intentaba tocar, y entonces lo que hicieron fue comprarme una guitarra chiquita. Y con esa guitarra chiquita, la cual no afinaba porque era de juguete, obviamente, empecé a cantar muchas canciones, y se dieron cuenta que era el juguete que más me gustaba. A un lado los carritos, a un lado el balón, pero quería tocar guitarra, y fue como un descubrimiento de mis tíos y de mis papás al darme cuenta que era como mi juguete preferido. Fue como eso. Ajá. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de qué es lo que ocurre cuando el niño comienza a tener esa disciplina. ¿Cómo podemos nosotros hacer que verdaderamente se convierta en una disciplina, que el arte sea una actividad no coercitiva que nos obliga y que nos marca, sino que nos direcciona y que nos hace la vida feliz? ¿Cómo es que funciona el cerebro en ese aspecto? En ese aspecto hay que entender que se debe buscar el disfrute ante todo. Si yo estoy disfrutando de lo que hago, yo voy a querer repetirlo. La música tiene en sí un elemento de repetición que es necesario para yo desarrollar mi actividad cada vez mejor, ¿cierto? Para el cerebro es muy complicado, sobre todo en niños, estar enfocado en una sola cosa por mucho tiempo. Pero cuando yo me divierto haciendo música, estoy repitiendo lo mismo muchas veces y estoy enseñándole a mi cerebro que por medio de la repetición es que logro ciertos objetivos. Entonces, esa disciplina que da la música, que es a veces un poco más complicada, por ejemplo en el colegio cuando estoy haciendo planas, es más fácil en la música porque son más partes las del cerebro que están involucradas en esto. No solo estoy utilizando mi parte motriz, sino que también estoy utilizando mi parte auditiva y estoy utilizando mi parte visual cuando estoy leyendo una partitura. Entonces son muchas las partes del cerebro que funcionan de maneras proactivas en el sentido en que, por ejemplo, cuando yo toco algo, muchas veces mi oído me está diciendo qué tiene que sonar. Y muchas veces también de manera reactiva. Cuando yo toco algo y siento que está sonando mal, entonces yo reacciono a eso. Entonces el cerebro puede funcionar de muchas maneras y esa cantidad de maneras en las que funciona hace que no sea tan sistemático y repetitivo como el ejemplo que coloco ahora de hacer una plana en el colegio, y eso le da muchísima disciplina al niño y por ende le enseña al cerebro a ser disciplinado en ciertos caminos. ¿Cómo pueden los padres ir redireccionando este tipo de habilidades en los niños? Porque uno ve que los niños generalmente también son como muy dispersos, a veces inician unas cosas. De hecho, por ejemplo, mi hijo alguna vez inició guitarra, le compramos una guitarra, estuve en clases, pero de un momento a otro a veces también abandonan y se pasan a un deporte X o Y. ¿Cómo hacen para que los niños vayan cogiéndole como esta venita musical y uno lo pueda ir redireccionando hacia el campo musical? Pues, ¿de qué depende? ¿Más del niño o más de la actitud de los padres? Yo creo que tiene que ver muchísimo la actitud de los padres. Le coloco un ejemplo simple. Para mí como tallerista de música, es más fácil dar un taller en un pueblo que en una ciudad. Y es porque en los pueblos los niños tienen menos en qué distraerse. Por ejemplo, no hay centros comerciales. En la ciudad ellos tienen esas distracciones. Volviéndolo a un caso más pequeño, que es el de la familia, pensaría yo que es importante que el padre le cree ciertos hábitos al niño con relación a eso, pero que sean hábitos saludables. Yo siento que en Latinoamérica tenemos como esa necesidad de ser buenos o ser exitosos ya. Y entonces nos colocamos metas. Bueno, para este fin de mes voy a estar haciendo tal cosa y voy a trabajar tantas cantidades de horas haciendo esto. Yo creo que no. Debe ser algo divertido y poco. Muy, muy poco. Con mi hija, por ejemplo, lo que yo hago es, todos los días vamos a tocar 3 teclas del piano. Si ella quiere tocar más, bueno, vamos a tocar más. Pero si no quiere tocar más, dejémoslo así. A medida que va creciendo, yo creo que se puede ir intensificando en la medida en la que yo vea que es algo que ella disfruta, ¿cierto? No vamos a obligar al niño a hacer música simplemente porque yo quiero que él sea músico. Pero sí es como una disciplina que podemos ponerle a los niños para que hagan ciertas cosas en ciertos momentos, sin quitarles su juego, sin quitarles su lúdico. Bueno, inclusive allí uno comienza a observar cómo la lúdica hace parte de la misma formación, ¿sí? Claro. Porque hay una modalidad que es la modalidad Orff, precisamente que se introduce en ese campo de la actividad de la lúdica con la actividad del conocimiento, con la actividad de las aptitudes, ¿sí? ¿Cómo vienen estos tres campos a converger? Yo creo que primero que todo tiene que haber antes de una aptitud, una actitud, tanto del niño como de la persona que está haciendo ese proceso, ¿cierto? Tiene que ser una persona que le guste trabajar con niños, tiene que ser una persona que le guste el momento de bulla, llamémoslo así,
que genera un niño con un instrumento, porque no van a ser sonidos netamente organizados. Cuando estamos con la metodología Orff, por ejemplo, es una metodología muy buena porque son instrumentos que ellos pueden intercambiar. Y entonces en ese intercambio hay un juego para ellos, que para nuestras mentes ya adultas puede ser un desorden, pero que en los niños es un descubrimiento que los lleva a enamorarse de algo. Describamos esa tecnología. Esa técnica básicamente son instrumentos de placas, como marimbas pequeñas, flautas dulces e instrumentos de percusión. Entonces, lo que hacemos son que unos niños se montan canciones con niños tocando placas, tambores otros y flautas otras, y en el siguiente cambiamos. Entonces, esa rotación le permite al niño explorar y le permite al niño como tener una disciplina, pero una disciplina no tan recta, sino como me puedo ir por acá, por acá, por acá, y ese cambio de actitud es muy importante para que el niño se apasione por lo que está pasando. Además lo van entrenando en diferentes instrumentos, pues veo yo de esa manera, porque uno puede que no se dedique más tiempo a uno solo, pero si usted está rotando por varios instrumentos, pues usted de pronto puede desarrollar como la pasión por absolutamente manejarlos todos. Claro, son instrumentos bastante básicos, ¿cierto? No podemos hablar de instrumentos que sean instrumentos profesionales, Sí. pero son instrumentos básicos para lo que sigue. Sí. Entonces, en ese sentido, los niños que hacen eso pueden encontrar la posibilidad de enfocarse hacia ese instrumento de una manera profesional. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de una flauta, la flauta nos lleva al saxofón, nos lleva a los instrumentos de viento en general, la trompeta, todo eso, y entonces puede entender, bueno, por acá yo puedo tener un camino. Si tenemos los instrumentos como el saxofón, perdón, como la marimba, entonces nos vamos a los instrumentos de placas de percusión, los instrumentos de tambor. No son instrumentos que yo vea como instrumentos, hablo de instrumentos de percusión, como instrumentos de principiantes. Yo creo que hay un desconocimiento del común, y es pensar que si mi niño está en la percusión es porque mi niño no tiene aptitudes suficientes y se queda en un instrumento de principiantes. Para mí es un instrumento que todo el mundo debería manejar, porque estamos hablando del ritmo, y el ritmo no solamente es de la música. Hablemos del ritmo cardíaco, hablemos de las ondas de nuestro cerebro a la hora de comunicarse. Todos esos son ritmos y que todos los niños y todas las personas deberían manejar. Cuando yo camino tengo un ritmo, y mantener un ritmo constante en un tambor me va a permitir a mí conocer mi cuerpo, controlarme, saber cuándo puedo ir más rápido, cuándo más despacio, pero cuando yo quiera, no cuando el ambiente me lo pida. Esa parte es muy hermosa, ¿sí? Ahí me estaba llamando mi mamá. Me llama mi mamá. Bueno, todo eso es ritmo. Nosotros recordamos cómo esa frecuencia cardíaca del ritmo de nuestra madre luego se prolonga en la existencia nuestra, y cómo se han hecho precisamente estudios donde se graban los ruidos cardíacos de la mamá, y luego cuando el niño nace se le colocan a un lado, se le pone esa grabación al niño y el niño se calma. Entonces, ¿cómo es la influencia? Que es prácticamente una sensación de percusión, porque son los tambores internos que nosotros tenemos dentro, que se prolongan hasta este programa. ¿Cómo es el tipo de personalidad que van desarrollando los músicos en este tipo de instrumentos de los que estamos hablando hoy? Eso es bien complejo, pero cuando uno ya tiene muchos años en esto, se da cuenta que las personalidades tienen que ver mucho con el instrumento. Entonces yo, por ejemplo, veo a los trompetistas y son personas muy joviales, pero que pueden llegar a ser muy canzones. Sí. Juan Fernando Avendaño, no estamos hablando de ti. Sí. Mientras que uno ve, por ejemplo, qué sé yo, un fagotista, son personas un poco más introvertidas, más calmadas, más en su sitio, ¿cierto? Obviamente son generalidades, ¿cierto? Sí. Pero tiene que ver mucho con el instrumento. Los flautistas tienen su personalidad, los clarinetistas también tienen su personalidad. Como que cada instrumento se convierte como en un reflejo de la personalidad. Es algo bien... Pero sí hay pues más o menos algún tipo de orientación de personalidades de acuerdo al instrumento que estén... Y de hecho hay ciertos estudios que se han encargado, que apenas están desarrollando, pero que se han encargado de eso, cómo el instrumento está determinando las personalidades del músico. Mira que nosotros hicimos un programa aquí con el maestro Gorka, nuestro director de la Orquesta Sinfónica, un programa hermosísimo que ustedes pueden consultar en YouTube, donde precisamente estábamos hablando acerca de un paralelo que hay entre el desarrollo y la capacidad de disciplina del músico latinoamericano versus la capacidad y la disciplina que tiene el músico europeo, ¿sí? Nosotros tenemos una gran cantidad de indisciplina.
Eso es algo que debemos comenzar a moldear, porque cada vez tenemos que progresar, cada vez tenemos que avanzar. Nosotros no nos podemos quedar ahí simplemente como latinoamericanos, no, tenemos que ser los maravillosos latinoamericanos. De allí que, cuéntame, Ricardo, ¿qué es lo que te ha motivado cuando tú vas a hacer una composición? ¿Qué es lo que ocurre en tu cerebro? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de un compositor? ¿Cómo es que hace ese cerebro para acomodarse? Bueno, el proceso de la composición es algo que desde mi punto de vista, y respetando mucho los que lo hagan de otra manera, no tiene como ciertos estándares. Hay músicos profesionales, por ejemplo John Williams, que es el compositor de la música de Star Wars y ese tipo de películas. Él dice que él trabaja como una persona de oficina, de 8 a 12, de 2 a 6. Se sienta a componer y el resto de su tiempo libre, ¿cierto? Yo en la composición soy un poco más libre, entonces yo me tomo mis momentos, ve, qué bueno sería hoy componer. No tengo como esa camisa de fuerza de hacerlo, que creo que es algo muy bueno de John Williams cuando estamos hablando en el sentido de la disciplina, porque generamos ciertos hábitos que nos llevan a trascender. Y es algo en lo que hemos venido trabajando, en buscar las disciplinas. Componer es un momento en el que yo busco que mis ideas sean lo más tranquilas posibles, porque cuando yo compongo bajo presión, el resultado del siguiente día no es el que yo espero. Pero también entiendo que componer es un proceso de creación constante. Lo que yo compongo hoy, al otro día lo puedo mejorar. Entonces, el momento de componer no es tan difícil para mí. El momento difícil a la hora de hacer una composición es el día después, cuando yo escucho algo y digo me gusta o no me gusta, y la parte complicada, lo corrijo o simplemente lo dejo ahí. Ahí es donde entra la disciplina del compositor, en el decir, bueno, esto que dice me gustó, no me gustó, lo voy a corregir para que me guste, o simplemente hago como hacemos muchos, no, pues hago otra cosa, ¿cierto? Ahí está una parte bien interesante y bien difícil, porque no solo estamos afectando nuestra disciplina, sino muchas veces nuestro propio ego, cuando decimos que lo que hice no me gustó. Ahí es como la disciplina que puede encontrar uno al componer. O lograr vivir la vivencia de un momento, por ejemplo, como lo ha hecho Oscar Fernando Trujillo, en la composición, en la descripción de lo que ha ocurrido durante todo el embarazo y luego cuando nació su hijo y luego lo que está haciendo su hijo. Es la descripción, o sea que el cerebro nuestro está ahí, ávido de que nosotros tengamos la intención de hacer algo por él. ¿Cómo es que las endorfinas se liberan cuando nosotros estamos en la actividad musical? El cerebro reacciona a la música de muchísimas maneras. Sabemos pues que cuando se escucha música, el cerebro tiene miles de conexiones y se utilizan las dos partes del cerebro. La reacción musical ante la música depende de tu imaginario, de la relación que tengas con determinada música y con algo que se haya vivido, ¿cierto? Cuando yo tengo, está el ejemplo Mozart, y entonces el ejemplo Mozart es como un estándar de que si yo le coloco a mi niño cuando está en el vientre música de Mozart, va a tener ciertos desarrollos. Sin embargo, también se ha descubierto que a la hora, con adultos o con niños, a la hora de estudiar, si de niño le pusieron Mozart, va a funcionar muy bien. Pero si de niño, qué sé yo, lo que la mamá escuchó fue jazz, que no está mal, también va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque el niño, la persona cuando escucha esa música, siente esa tranquilidad que sentía en el vientre. Y ahí es cuando se liberan esas endorfinas. Entonces, la música produce endorfinas de acuerdo a las relaciones que tengan con un pasado, con algo que se haya vivido. No podemos catalogar en decir que la música de Mozart, porque es perfecta en estructura, va a hacer que yo, que jamás en la vida he escuchado a Mozart, vaya a liberar ciertas endorfinas. Claro. Respetable los que les gusta el reggaetón y la música, y pues a veces uno tiene sus momentos de diversión en este sentido, pero ¿qué pasa con los niños que escuchan a toda hora este tipo de música? ¿Van a tener este mismo tipo de influencia o qué reacciones se les presenta en esta versus música Mozart, clásica versus este reggaetón que en muchas familias, en muchas personas desde chiquitos están influenciados completamente por este tipo de música y no han tenido oportunidad de escuchar nunca, por ejemplo, Mozart? El goce va a ser mejor con la música que yo conozco, ¿cierto? Pero vamos a la otra parte. El desafío para mi cerebro, ¿en qué punto está? Y entonces cuando yo nunca he escuchado a Mozart, cuando yo tengo estudiantes, por ejemplo, de apreciación musical, que me dicen, profe, es que a mí la música clásica nada que ver. Yo toda mi vida he escuchado reggaetón o toda mi vida he escuchado rock. Entremos a un desafío
con el cerebro y entendamos esta música, ¿cierto? Que no es tan complicada después de todo. La música es un arte efímero, eso quiere decir que lo que yo hago ahora, al momento ya desapareció. Donde funciona realmente mi cerebro al tratar de entender esta música es de recordar lo que ya sonó y asociarlo con algo que está sonando ahora, para entender lo que está pasando, cuándo se repite y cuándo algo nuevo está contrastando con lo que ya dije. Por ejemplo, pensemos en los colores, azul, azul, rojo, azul. Azul, azul son similares, el rojo es contrastante y el azul vuelve a ser similar a estos dos azules. Lo mismo pasa en la música. Entonces, con el reggaetón no vamos a encontrar, o con músicas, digamos, sin una elaboración tan grande a nivel formal, no vamos a encontrar estos desafíos. Con música clásica este desafío sí está muy latente y es cuando yo puedo aprovechar este tipo de músicas para desarrollar mi cerebro. Bueno, aquí viene una parte que parece que fuera distinta, pero que hace parte del mismo contexto. Ricardo, ¿por qué es tan importante la familia para ti? Porque es un ancla a la tierra. Cuando uno está demasiado tiempo haciendo lo mismo, puede perder conexiones vitales con la realidad, ¿cierto? Y me ha pasado que cuando estoy muy lejos de mi familia, como que se me olvidan ciertas cosas y me encierro mucho y entonces pierdo, por ejemplo, horarios de trabajo, pierdo comidas, me encierro a trabajar y se me olvidan ciertas cosas. Además porque son un apoyo para mi psiquis y un alivio para mis problemas de poder jugar con mis niños. Sí. Bueno, aquí encontramos un muchacho que pasaba montando en bicicleta y que de pronto fue atacado por la testosterona, le salieron barba y ahora es papá. Pero que además ahora tiene la oportunidad de ir a mostrar que los colombianos somos verdaderamente maravillosos, porque él va para Estados Unidos a disfrutar de una beca que se ha ganado. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo es que tú llevas aquí en tu morral tu familia y te vas a aprender siempre a ellos y quieres estar con ellos? Pues a ver, es un proyecto bien grande y bien ambicioso, pero yo considero que esta beca que me gané, no me la gané yo solo. Si yo no hubiera estado con mi esposo y con mis niños, tal vez ni siquiera hubiera aplicado esta beca, me hubiera quedado acá en mi zona de confort. Para mí es muy importante estar con mi familia, no solo porque lo que ellos puedan recibir de mí, sino por todo lo que yo puedo recibir de ellos. Si yo voy a estudiar una carrera en composición, mi mayor motivación y mi mayor inspiración está en mi familia. La obra que ahora más escucha de las que yo hago, como le pasa a Oscar Fernando, son las obras que uno le dedica a su familia, porque son obras que salen del corazón, obras que uno puede vivir, ¿cierto? Si a mí me contratan, no sé, de algún lugar y me dicen, vamos a hacerle una obra a esta montaña que es sagrada para mí, estoy seguro que no va a tener esa intencionalidad tan grande como tiene una obra para mi familia. Entonces, para mí llevarme a mi familia a esta beca es una cosa súper importante, es un logro que no hice yo solo, sino que hicimos los cuatro y que creo que los cuatro debemos vivir. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para colaborar para que tú puedas estar con tu familia? Pues bueno, nosotros montamos una página en internet que es www.ricardospina.com. En esa página hay un link de la campaña en la cual estamos recolectando fondos para podernos ir con los cuatro a vivir en Estados Unidos. En contraprestación estamos dando mi música. Si ustedes nos apoyan, van a encontrar una lista de regalos en contraprestación para eso. No queremos que sea una donación o un regalo de dinero, sino que yo quiero venderle mi música a usted, para que usted conozca mi música y contarle que con esa venta que hice va a una destinación específica, que es a irme con mi familia. Bueno, qué buena labor y qué bueno que esté pensando de esa manera, pues para usted poder viajar a los Estados Unidos. Ricardo, yo quiero que describamos nuevamente su página y cómo pueden colaborar las personas que deseen comprar su música. www.ricardospina.com. Hay tres maneras básicas de colaborar. Una es a través de una página, de un enlace de crowdfunding, que es una campaña, un tipo de recaudación de fondos muy popular en Estados Unidos, donde pueden hacer un aporte en tarjeta de crédito. También está mi cuenta bancaria, que la encuentran en la página 070-469-12378. Ahí pueden hacer aportes en vía Bancolombia. Bancolombia, cuenta de ahorros. Y finalmente, los conciertos que estoy haciendo en la ciudad. Vamos a hacer un concierto el próximo martes 26 en el Colombo y el jueves 28... En el Colombo Americano. En el Colombo Americano, sí. Centro Colombo Americano de Manizales, y el 28, jueves 28, en Juan Sebastián Bar. Allá vamos a estar vendiendo unos bonos de apoyo también para todos los que nos quieran colaborar. Bueno, mi mamá ha sido una persona que siempre me ha dicho, me encanta observar a Ricardo
cómo se mueve, cómo hace ese cuerpo con su instrumento y cómo lleva todo ese mensaje. Así pues que nosotros les llevamos este mensaje a ustedes tan importante. No hay que tenerle miedo a la vida. El arte hace parte de la vida. Saber vivir es un arte. Así pues que compartamos con nuestros hijos, compartamos en familia, tengamos buen ánimo, buena salud, buena hidratación, buena intención de hacer ejercicio y vivamos en paz. No eliminemos basuras y seamos nosotros. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana, y mi celular 310-3900-856. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su salud. Les damos los agradecimientos por estar ustedes ahí siempre muy pendientes de nosotros, a Ricardo por compartir unos momentos con nosotros, su música y toda esa idea de música, de libertad y el viaje y el éxito que va a tener seguramente en los Estados Unidos. Así que les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes.